a La Linterna. Hoy día vamos a comentar el libro Playas de Carlos Calderón Fajardo, publicado por Borrador Editores en el 2010. Estamos hoy día en La Linterna con Francisco Ángeles, que nos va a acompañar a comentar este libro que él reseñó en el año 2011 para el blog del Hablador. Primero a comentar un poco de la estructura del libro. Este es un libro de cuentos que está dividido en dos partes. La primera son de cuentos que son con personajes enteramente de la ficción, y todos ocurren en playas distintas y muy reconocibles como Punta Negra, Máncora, San Bartolo. Y la segunda parte es un poco más metaliteraria, donde se cuentan las vivencias o anécdotas de escritores como por ejemplo Tomás Mann, Alberto Moravia, Lebrero, Bolaño, pero también Carlos Calderón Fajardo interviene en estas anécdotas para contar historias de ficción sobre ellos y meter otros personajes. Para mí este es un libro sobre pérdidas. Yo creo que Carlos utiliza la metáfora del mar como un gran monstruo que se lleva muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que que tienen mucho valor para cada persona, ¿no? Que puede ser la juventud, la inocencia, también se lleva a personas, se lleva a los seres queridos, y ante su fuerza uno solamente puede contemplar cómo estas cosas desaparecen y contemplar esta inmensidad del mar. Eso es lo que... A mí me parece que la imagen del hombre que mira el mar, digamos, para referirnos a otro de los títulos de Carlos en un libro anterior, me parece que tiene que ver bastante con lo que tú estás mencionando. La pérdida de un tiempo que ya no está, pero que no necesariamente yo le pondría como nombre perdido. O sea, yo lo veo más como una secuencia, como un desarrollo natural de la vida, ¿no? O sea, hay un momento en el cual está como el personaje o los personajes están como recordando su propia vida, están recordando lo que les ocurrió del pasado y tratan de comprender o comprenden qué cosa es lo que los ha llevado hasta ese punto, no como una pérdida, sino más bien como la aceptación de que uno está en otra etapa de la vida, ¿no? Que casi siempre es una etapa final de la vida. Es una cosa que me parece interesante y me parece como muy rico como Carlos ha tocado este tema de la vejez, que me parece que es un tema muy difícil, ¿no? Un tema muy difícil, o sea, esta idea de la decadencia, esa idea de que algo que está a punto de acabarse, que las cosas ya no son como eran antes, pero que al mismo tiempo en este libro yo no lo veo necesariamente como un problema para los personajes, sino como la aceptación de haber llegado a un punto de madurez en el cual las cosas se pueden comprender de otra manera. Pero que al final termina siendo como que algo faltó, que es verdad que no se contempla con tanta nostalgia, pero creo que hay una conciencia también en sus personajes de que ha llegado a un momento en el cual ya no se puede retroceder y no se puede llegar a cumplir quizá algunos anhelos que se tuvieron en el pasado, pero no, claro, no lo veo como una tristeza profunda, sino más como un estado de reflexivo, todo el Exacto, tiempo de reflexión, sí. en cuanto a cómo la vida va transcurriendo, que fue lo que tú dijiste, pero también a ser conscientes que ya la vida no va a regresar. Sino que... Este es como un punto de madurez, y yo me refería a este libro cuando lo reseñé, que era un libro maduro, ¿no? Y que muchas veces se suele decir es un libro de madurez cuando el escritor es viejo o cuando ya tiene 20 libros, y yo no me refería a eso, yo me refería a madurez porque es exactamente como el momento en el cual los narradores de estos relatos como que han aceptado ese discurrir natural de la vida, que puede parecer algo muy natural, del mismo modo que la muerte es natural, pero que no es tan fácil de aceptar, ¿no? Entonces yo creo que estos cuentos están como perfectamente representados, la aceptación de que uno ya llegó a ese momento del cual, como tú dices, se sabe que hacia adelante lo que queda es mucho menos lo que hay hacia atrás, ¿no? Hacia atrás tenemos mucho más pasado que futuro, ¿no? Pero eso no produce angustia, sino más bien yo lo veo como una especie de sabiduría que no se podría conseguir de otra manera que no sea a través de la experiencia y a través de los años, ¿no? Entonces yo creo que estos cuentos están narrados a partir de esa aceptación y a partir de esa sabiduría. Regresando un poco al tema de la reflexión, también de haber aprendido, o sea, como de aprendizaje, la reflexión que al final se convierte en un aprendizaje para, igual del mismo modo, seguir enfrentando lo que va a venir en este corto tiempo de vida que queda después. Hay un reconocimiento en bastantes de los cuentos en que la vida puede ser muy dura de muchas maneras. Este estado más de madurez y como de aceptación, que lo que queda es menos que lo que ya pasó. Sí. También hay una suerte de aprendizaje para también enfrentar lo que va a venir después, porque los personajes en estos cuentos no todos, muy pocos, no están tan cerca a la muerte, no es tan claro que estén cerca a la muerte. No. Lo que se ve es que están cerca al fin de la vida, pero no de la vida, digamos, corporal necesariamente, sino como al final ya del proceso de haber vivido, eso se podría decir. Exacto, sí. Y por eso yo consideraba que
este libro de alguna manera era como una suma, en varios sentidos, de la obra de la obra de Carlos, pero además como de su trayectoria como escritor, ¿no? Porque Carlos había pasado, antes de escribir este libro, y después también por diversos géneros, que es algo que se ha mencionado siempre, ¿no? Sí. Había escrito sobre diversos géneros, ¿no? Policial, realismo social, histórico, fantástico, gótico, ¿no? Entonces, de alguna manera yo sentía que este libro está como todo en estos textos breves, metaliteratura también. Metaliteratura ¿no? también, O sea, como que en sí. estos cuentos está todo condensado, ¿no? Como que Sí. yo... Ahora, yo me acuerdo cuando conversé con él, porque a él le gustó mi reseña, a él le gustó mucho mi reseña, pero me dijo, es como que dejas también al libro y con eso que estás diciendo, que es como el resumen, la suma de tu obra, es como que después de esto yo ya no tengo que escribir más, ¿no? Me estás mandando a la jubilación, cosa que yo no lo había entendido de esa manera, más bien no mandarlo a la jubilación, al contrario, como motivación para que siga escribiendo, pero sí me parecía que el libro era como un punto de llegada, unían todos los estilos, todos los temas que él había tratado antes en su literatura, y una de las consecuencias que tiene eso, que es muy curioso para mí, ¿no? Para mí es muy curioso, que es como después de como tanta prueba de estilo literario, de diferentes géneros, lo que termina siendo es un libro con poca literatura, en el sentido que parece que hubiera mucho más verdad que literatura. O sea, Sí. quiero decir, con mucha menos retórica y mucho más verdad, porque eso es lo que se siente. Sí, es verdad. Es lo que se siente. O sea, como acá te está diciendo exactamente qué es lo que una persona al final del recorrido siente, ¿no? Y siempre también presente, por supuesto, para él el tema de ser escritor, ¿no? Porque no solamente está en la segunda parte del libro, donde ya mete a otros personajes, también escritores, que creo que con los que él mismo también se identifica y que pueden también contar una parte de esta historia que él está contando, ¿no? De su vida misma. Sí. Sino también en la primera parte, donde habla de cómo también ha sido dura la vida de escritor para los personajes y en general para cualquier escritor. Yo creo que uno cuando comenta libros, como estamos haciendo en este caso, son libros que a uno les gusta y que de alguna manera le gustaría como compartir con nosotros, que las otras personas también lo leyeran, ¿no? Entonces yo te preguntara a ti por qué, digamos, las personas que vean este video deberían leer este librazo al mismo tiempo. Si tuvieras que precisar como un par de razones por qué leerlo, ¿qué dirías? Es un libro importante porque creo que, como tú dices, presenta una madurez, pero en esa madurez me parece impactante la manera en cómo se cuentan los cuentos, no desde un punto de depresión, sino al contrario, como desde un punto de más de reflexionar y de pensar cómo ha sido la vida y cómo de alguna manera hay arrepentimientos, pero también hay cosas que han salido bien. Es lo que yo más o menos trataba de decir con lo de sabiduría, ¿no? Me parece que ahora que has estado hablando esto último, yo recuerdo cuando Clint Eastwood hizo Million Dollar Baby, ¿no? Y parecía que era su última película. Y cuando terminaba esa película daba la impresión de que era su despedida, ¿no? Se sentía que era como su despedida, era como ya no va a ser... Y después de eso, bueno, ha hecho como 10 películas más, creo, que parecía increíble por la edad que tiene. Pero yo siento este libro algo como muy semejante a eso, ¿no? O sea, como pareciera que es como su libro de despedida, ¿no? Es como el libro... Quizá eso es lo que Carlos entendió cuando yo le hablaba de la suma, de todos los estilos, ¿no? O sea, como el libro del cual está ya finalmente como puesto todo. Es como que donde llegó al máximo punto la voz de una persona que intuye que está más cerca del final y bueno, con esa libertad y con esa experiencia nos puede hablar. Para finalizar, mis 3 cuentos favoritos fueron Playa Ballena, El cronometrador de Moribundos, que es el último. Playa Ballena, curiosamente, es el primero, me encanta el título además. Y La mariposa de Ancón. Esos 3 fueron mis favoritos, aunque hay muchos más que también están muy bien. Muchas gracias por haber estado en La Linterna y bueno, acá Carlos lo recordamos con mucho cariño. Le dan me gusta, o le pueden compartir o también pueden suscribirse al canal. Hello, goodbye.